porque no había hombre que la trabajara, ¿sí? Entonces, qué importante para Dios es el líder. Qué importante para Dios, hermano, es la persona que esté preparada para desarrollar una obra del Señor, para trabajar en el ministerio. Es importante, porque cuando Dios encuentra un líder, pero un líder que sabe trabajar, envía lluvia. Pero si no hay un hombre que sepa trabajar la tierra, no envía la lluvia. ¿Por qué? Porque si envía la lluvia, se le va a hacer pedazos la cosecha. No la va a poder recoger. Entonces, qué importante, hermano, yo he entendido ahora que estamos trabajando en el liderazgo, qué importante es de tener conocimiento de la Escritura. Qué importante, hermano, es el paso que estoy dando yo como cristiano, hacerlo con entendimiento y hacerlo con conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes cosas. Cuando uno ve la Escritura, hermano, yo le preguntaba a Dios, ¿puede sentarse? Siéntese en su casa, siéntese a gusto, hermano. Una de las cosas que hemos visto en el caminar de Dios, y creo que por generaciones y generaciones, es poder entender por qué hay hombres que sobresalen más que otros. ¿Por qué es que unas personas salen más que otras? Y cuando uno ve, hermano, ministros en la historia como Pablo, Pedro, Elías, un David, un hombres de Dios, aún en esta actualidad, hombres que han levantado Dios como algunos evangelistas y hombres de Dios americanos predicando con poder, un Billy Graham, algo así. Hombres, hermanos, que Dios los ha levantado y quizás entre miles de hombres son pocos los hombres que se han levantado, pero Dios siempre ha levantado a alguien. Entonces, cuando uno estudia su pasado, hermano, uno se da cuenta que detrás de eso existió algo para que Dios provocara dar eso. Ayer hablábamos un poquito sobre el poder conquistar, el poder obtenerlo, el poder, hermano, no ser fracasados en la vida, pero en esta ocasión, hermano, una de las cosas que yo tengo aquí, hermano, fíjense que el tema que de hecho lo prediqué este martes que estuve en la congregación, un poco distinto. ¿Por qué es que Dios da? ¿Por qué le da más a uno que a otro? ¿Por qué hay congregaciones más grandes que otras? Y encontramos aquel pasaje común. Dios, ¿qué dice? No hace excepción de persona. Amén. Pero nosotros podemos hacer la excepción de otra persona. Amén. Por ejemplo, mire, ahorita muy común. Dios ama, ¿qué dice? Alegre. ¿Y el que no es alegre? ¿Sí me entiende? Amén. Entonces, siempre tiene que provocar algo para que Dios te ame. Amén. O sea, Dios te ama sin condición. Pero en el servicio de Dios, en el dar a Dios, o el que Dios te dé, tienes que provocarlo. Amén. ¿Sí? Dios nos ama a todos por igual. Amén. Pero quizás el que está a mi lado puede estar más bendecido que yo. Y no, hermano, porque Dios hizo la excepción, porque yo busqué que se hiciera la excepción en mi vida. Entonces, cuando yo veo, hermano, el pasaje ahora sí vaya conmigo al libro de Romanos. Y en el libro de Romanos, hermano, encontramos un pasaje muy común. Capítulo 9, versículo 10, dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos, ¿qué dice? No habían nacido, ni habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que, ¿qué dice? El propósito de Dios conforme su elección permaneciera no por las obras, sino, ¿qué dice? Por aquel que llama. ¿Qué dice? Se le dijo a ella, al mayor servirá al menor, tal como está escrito a Jacob, ¿qué dice? Amén. ¿Y qué dice el otro? Y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿Dios hace excepción de personas? Dios no hace excepción de personas. Cuando uno estudia, hermano, esto, uno se da cuenta que hay cosas dentro de la Escritura que es importante entenderlas. Ahora, en el libro de Job, dice que Dios no aborrece al perfecto. Entonces,
¿por qué es que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob? ¿Cuál fue la razón de la elección de Dios? Porque si Dios no hace excepción de personas, una de las cosas que yo siempre he creído y hablaba aún con los obreros, yo, hermano, una de las cosas que les he dicho a ellos, yo quiero que de aquí salgan predicadores, pero con la generación que salieron. Pero hombres que conquisten, no que vayan a ver si se puede, sino con una mentalidad que provoque que Dios envíe la lluvia. Que provoque por el deseo interno de que Dios haga un crecimiento. ¿Por qué, hermano? Allá tenemos la pregunta de algunos pastores. ¿Por qué unas iglesias crecen y por qué otras no? Hermano, y uno se está dando cuenta que a través de la Escritura, hermano, hay cosas que Dios provoca hacerlo. Que es, hermano, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 25, encontramos, hermano, usted ya conoce la historia, el trabajo de Rebeca. Dice que cuando tenía estos mellizos, se peleaban por dentro. Y fíjese, hermano, que en el original, yo sé que usted quizás no lo tenga, pero en el original dice, fíjese, ponga mucha atención, que cuando Rebeca, hermano, tenía los dos mellizos, dice en el original, que cuando Isaac hizo el amor con Rebeca, dice que la primer gota de semen cayó sobre Jacob. Y la segunda gota de semen cayó sobre Esaú. ¿Sí? Y dice que Esaú, fíjese, porque ahí se ve que peleaban. Porque ellos estaban, fíjese, por eso, a mí se me hace difícil, hermano, creer que hagan el aborto y que aprueben el aborto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no tienen todavía entendimiento. Y dice que ellos desde el vientre ya estaban peleando los dos mundos, el espiritual y el terrenal. Internamente en el vientre ya estaban peleando. Uno amaba lo bueno y el otro amaba lo malo. Decía este judío en el comentario de la Torá, dice que cuando Rebeca pasaba por el templo de Dios, por la puerta de Dios, dice que Jacob brincaba. Pero cuando pasaba por el lugar de ídolos, Esaú brincaba. Y fíjense, hermano, que es curioso porque dice que cuando María fue a visitar a la mamá de Juan el Bautista, ¿qué hizo el niño? Dice que brincaba de gozo. O sea, por si usted está ahí en el vientre, ya empiezan a tener gozo. Ya hay reacciones que Dios ve que ese niño trae. Por eso, hermano, si usted está sentado en este lugar, no es coincidencia. No es, hermano, que dice, bueno, no, ya Dios te tenía preparado a ti y a mí para este momento. Entonces, cuando Jacob dice, hermano, que sale, dice que sale agarrado de Esaú. Y cuando sale agarrado de Esaú, Esaú salió primero. Entonces, por ley natural, a Esaú le tocaba la primogenitura. Pero Jacob y Saúl, en su espíritu, ya sabían que existía algo más divino y una recompensa grande. Ahora, ¿cuál fue, hermano, el trabajo de Jacob? Fíjese, yo me imagino que ese Jacob ha de haber estudiado cocina. Ya de haber estudiado, hermano, los mejores platillos exquisitos, porque sabía cómo hacer tumbar a Esaú. Porque él estaba peleando lo espiritual. Por eso, hermano, por eso en el mundo espiritual o en el mundo cristiano, vale, es bueno pelear por el mover espiritual. Quizás tenga una congregación a mi lado. Es bueno pelear el mover espiritual. No pelear con el hombre, pelear el mover espiritual. ¿Qué? Que la presencia de Dios esté en este lugar. Amén, gloria a Dios. Eso no lo descarta Dios. Dice, no, es bueno que lo desee. Si aquel está haciendo algo, busca la presencia de Dios. Ama lo espiritual. ¿Por qué? Porque eso va a traer como un imán. Entonces dice que Jacob, hermano, desde el vientre de la madre, él amaba lo espiritual. Y en el inicio del semen, en el inicio de, quizás donde vino el óvulo de la mujer y el del hombre, cuando cayeron, vino el alma ahí. Y ahí vino el deseo de lo espiritual. Por eso, hermano, es triste saber que el hombre es tan ignorante que piensan que el niño a los 3 meses no tiene conocimiento de nada. Eso es antibíblico. La Biblia dice que desde esa temprana edad ellos ya peleaban lo espiritual. Ellos ya buscaban el hambre por amar a Dios, por desear, hermano, el mover de Dios.
Entonces dice que cuando nace Jacob y sale Esaú, dice que sale de su piecito, de su parte de una pierna. Entonces cuando sale, hermano, Jacob traía esa mentalidad. Pero fíjese, hermano, hasta dónde llega el propósito de Dios cuando toma lo espiritual. Dios provocó aún en su mamá, porque nosotros hablamos de que no hay excepción ni de hijos, ¿verdad? Por ejemplo, los que somos padres, hermano, no podemos amar más a un hijo que a otro. Es difícil hacerlo, es difícil, pero cuando hay un plan de Dios, no hay otra opción, no hay otro mover. O sea, a fuerzas, hermano, tiene que ser uno más grande que otro. ¿Por qué? Porque esa persona ama más lo espiritual que quizás mi otro hijo. Y en Dios, hermano, aunque no hay excepción de personas, yo estoy haciendo la excepción porque hay un amor profundo más que el otro. Por eso me gusta eso. Dios nos ama a todos.